Bienvenidos. El día de hoy vamos a explicarte el tema de análisis vectorial. Recuerda que cualquier video incluido en estas diapositivas lo veremos en clase. Empezamos. Existen cantidades físicas que no se pueden describir por completo utilizando números. Para estas cantidades es necesario indicar la dirección que tienen para así poder describirlas con mayor facilidad. Para indicar estas direcciones es necesario utilizar los vectores. Ahora viene la pregunta. ¿Qué es un vector y para qué sirven los vectores? Primero hay que conocer dos cosas. En la física tenemos dos tipos de magnitudes, las escalares y las vectoriales. Las escalares son aquellas cantidades físicas que se miden utilizando únicamente números. Por ejemplo, el volumen de una botella o el volumen también de un cubo. Podemos hablar también de la temperatura o incluso podemos decir de la masa de un objeto. Solo necesitas un número para que queden bien definidas. Pero las magnitudes vectoriales son aquellas que necesitan una dirección, o sea, una flecha, algo que nos indique hacia dónde se van a mover o hacia dónde van dirigidas. ¿Sí? Y también números. Ejemplos, la fuerza, el peso, la velocidad, la aceleración, etc. Como puedes ver en este pequeño dibujo, tenemos un auto que está acelerando hacia la izquierda y hay una fuerza que lo empuja. ¿Sí? Entonces es necesaria una dirección. Entonces esas flechas que se utilizan para simbolizar direcciones se llaman vectores. Entonces, ¿qué es un vector? Un vector es una expresión matemática que se utiliza para representar una dirección o fuerza aplicada o proveniente de un objeto. Se suele graficar con una flecha. Entonces, un vector es una flecha, nos da sentido de dirección. En la vida diaria podemos encontrar vectores a nuestro alrededor. Entonces acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, una señal del baño con una flecha. Esto es un vector. Son los carteles que podría haber en una boda, que son flechas también, nos indican direcciones. Lo que podemos ver en estas imágenes de acá son señales de tránsito, ¿no? Que se simbolizan con flechas. O también un cartel de salida de emergencia. Todo esto con diferentes flechas, que ahora los vamos a llamar vectores. Ahora, el vector tiene tres partes: el módulo, la dirección y el sentido. El módulo es lo mismo que decir el valor. ¿Cuánto vale? Este es un número, ¿no? Es el valor numérico. La dirección o el ángulo, que es lo que puedes ver por acá, es qué tanta inclinación tiene tu vector. Y el sentido o línea de acción es hacia dónde se va a dirigir. Por ejemplo, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, ¿no? Esas son las partes de un vector. Ahora, los vectores se pueden clasificar de muchas maneras. Antes de pasar a esto, acá es necesario decir algo muy importante, que un vector queda bien definido únicamente con tener módulo y dirección. El sentido no es tan necesario. El sentido sobre todo se utiliza cuando se hace un gráfico. Pero si un vector nos piden que lo escribamos, que lo dibujemos por primera vez, con tener su valor y su dirección es suficiente. Ahora sí, pasamos a los tipos de vectores, que son 7. Los vectores colineales. ¿Qué significa la palabra co? Lo vamos a entender como mismo. Y lineal, pues de línea, ¿no? ¿Qué quiere decir colineales? Que están en la misma línea. Ya que puedes ver los vectores, miran, están en la misma línea. También tenemos los vectores coplanales. Co significa mismo. Mismo plano. Se encuentran en el mismo plano. Acá tenemos el plano P y tenemos tres vectores en ese plano. También tenemos los vectores concurrentes. La palabra concurrente viene de concurrido. Por ejemplo, en los tiempos de inicio del año escolar, las librerías son muy concurridas, ¿no? Hay mucha gente que va a las librerías y sale de ellas también, ¿no? Entonces, concurrente es eso, que los vectores salen o llegan a un mismo punto, ¿no? Digamos en este gráfico, este es nuestro punto de origen, están saliendo los vectores B y C y el vector A está llegando. Estos tres vectores son concurrentes. Luego tenemos los vectores iguales. ¿Qué tienen de especial los vectores iguales? Todas sus partes iguales. Módulo igual, dirección igual, sentido igual, todo igual. En el caso de los vectores opuestos es similar, pero aquí decimos que el valor es igual, el ángulo es igual, pero el sentido es diferente, es opuesto. Mira, este está
para arriba y este está para abajo. Por lo tanto, son vectores opuestos. Se pueden entender también así como C es igual a menos A. Digamos que A es el vector rojo y C el vector azul. Entonces C igual a menos A. Y luego están los vectores unitarios, que son muy importantes. El vector unitario es un vector que tiene un valor definido y dirección definida. Nunca cambia. ¿Cuánto es su valor? 1. ¿Cuál es su dirección definida? Pues dependiendo del tipo de vector. Por ejemplo, si es el vector Y, siempre, siempre, siempre va a la derecha. Si es el vector J, siempre, siempre, siempre va para arriba. ¿Sí? Si tenemos el vector menos I, va hacia la izquierda. Y si tenemos el menos J, va hacia abajo. ¿Sí? Esos son los vectores unitarios. Y luego vamos a hablar del vector más importante de todos, el vector resultante. Es un vector que reemplaza a otros vectores. El vector resultante produce el mismo efecto que los vectores que reemplaza. También se puede definir como aquel vector que une el inicio de un vector con el fin de otro vector. Estos vectores deben colocarse uno detrás de otro, respetando sus ángulos de inclinación. Entonces el vector resultante viene de la palabra resultado. Entonces nosotros podemos operar dos vectores y nos va a dar una respuesta. Ejemplo, en este dibujo de acá tenemos estos dos vectores, el R y S, y al operarlos nos da este vector de acá de color más oscuro, que es el vector resultante. ¿Sí? Una vez que el vector resultante se dibuja, los dos vectores que lo originaron, el R y S, ya no existen, desaparecen. ¿Sí? Y en este dibujo de acá abajo podemos ver todos estos vectores de color negro y el vector rojo es su resultante. ¿Sí? Y acá es importante decir, para saber cómo dibujar el vector resultante, pues tú unes todos los vectores que quieres operar, uno a continuación del otro, como están acá, mira, están como persiguiéndose los vectores negros, y el vector resultante, el vector rojo, va a empezar donde comienza el primer vector y va a terminar donde termina el último vector. Nota importante, los vectores resultantes se suelen usar para simbolizar una suma o resta de varios vectores. Aquí tenemos un video que lo vamos a ver en clase. Ahora vamos a ver la representación analítica de un vector. Un vector se puede representar de tres maneras y es importante que conozcas las tres maneras. La primera forma es como un gráfico. Acá está nuestro vector, el vector A, con valor 5 y tiene un ángulo de 37. En este segundo caso, como par ordenado, es el vector A, que es 4,3. Este vector, pues proviene de este de acá. ¿Sí? Son lo mismo. Ya cuando realicemos los ejercicios tipo, te vamos a explicar cómo es que se puede hallar uno en otro. Y el último es escribir un vector como vector unitario. Acá puedes ver 4i más 3j. Si te das cuenta, esto es muy parecido a esto de acá, al par ordenado. Son las tres formas de representar un vector. A continuación vamos con las operaciones con vectores colineales. Como dijimos, los vectores colineales se encuentran en una misma línea. Acá podemos ver los vectores, mira, el A, el B. Y si yo los pongo en una misma línea, pues los vectores me van a dar un resultado. Simplemente, al tener la misma dirección, se suman. Y si tienen direcciones contrarias, se restan. Así de sencillo. Si tienen la misma dirección se suman y si tienen direcciones contrarias se restan. Por ejemplo, acá tengo el vector menos b, mira, va para abajo, el a va para arriba, están en direcciones contrarias y se resta. ¿Cómo saber qué vector es el que me queda? El vector resultante simplemente va a tener el sentido del vector más grande. El sentido del vector más grande. En este caso el más grande era el a, por eso tiene esa dirección. Ahora vamos a ver las operaciones con vectores coplanares. Esta fórmula que vas a ver ahora es una fórmula muy importante, súper importante. ¿Sí? Se le llama ley de cosenos a esta fórmula de acá. ¿Sí? Si yo tengo estos vectores, el a y el b, estos vectores, el a y el b, yo los voy a sumar y me va a salir este que ves al centro, el a más b. ¿Sí? Pero para que sea posible sumarlos tengo que tener el ángulo. Acá está el ángulo phi, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica pues esta suma? Pues la resultante, o sea, el a más b, va a ser igual a la raíz cuadrada del vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado
más 2 veces a por b por el coseno de este ángulo. Y en el caso de la resta de vectores es muy parecido, ¿sí? Pero tenemos una resta acá, un símbolo de menos. Esa es la gran diferencia entre suma y resta, ¿sí? Muy bien. Es necesario mencionarte la descomposición vectorial. ¿Qué es descomposición vectorial? Una descomposición vectorial consiste en que un vector oblicuo o inclinado que tenga un ángulo de inclinación diferente a 0, 90, 180, o sea, que esté inclinado, ¿no? 0, 90, todos esos son vectores que están formando, ¿no? Que están como quien dice parados, ¿no? Estos vectores que están inclinados se puede dividir en los vectores que lo componen, ¿sí? O sea, se dividen sus componentes. Estos vectores que componen un vector oblicuo o inclinado reciben el nombre de componentes. Cada vector cuenta siempre con dos componentes, una horizontal en el eje X y otra vertical en el eje Y. Y acá podemos ver, por ejemplo, el vector f de color rojo con su ángulo y se puede descomponer en el eje Y y en el eje X. ¿Cómo se descomponen? Siempre el que está pegado al ángulo, acá está mi ángulo, el vector que está pegado al ángulo, ese es el fx. Y el otro, el contrario, es el fy. ¿Y cómo se hace? Fx es igual al valor del vector por el coseno del ángulo. Y el fy es el valor del vector por el seno del ángulo. Otra forma de descomponer es a través de los triángulos notables. Si tú tienes triángulos notables, los vectores componentes van a salir de usar un triángulo notable. Nada más. ¿Sí? Dice, para ello necesitamos formar un triángulo con el vector y su ángulo para luego analizar los lados y conocer así sus componentes. Ya casi terminando, aquí podemos ver los triángulos notables más utilizados. 37 y 53 con sus lados, 45 y 45, 30 y 60 y el 74 y 16. Estos son los triángulos notables que vamos más a usar. Si aún tienes dudas de cómo realizar la descomposición vectorial, puedes usar este código QR que ves aquí en pantalla, lo escaneas y con eso vas a poder ver cómo se hace el método de descomposición vectorial. Eso sería todo en este video, nos vemos en el siguiente.